el Espíritu Santo me estaba poniendo un sentir y se los voy a explicar. Cuando Él dijo a principio de año que nos iba a establecer, ¿no? Me parece sumamente importante el que podamos ser establecidos por Él, ¿no? Ustedes saben que hay vientos bien huracanados en lo natural y en lo espiritual, ¿no? Y para eso tenemos que estar... Apague su celu donde sea que esté, por favor. Apáguelo ahora, el que no lo ha apagado. Aproveche para apagarlo. ¿Ya? Lo que está pasando en todas partes es bien serio. Y nosotros tenemos la posibilidad, gracias a nuestro Dios, de vivir vidas tranquilas. ¿Amén? Eso quiere decir que en medio de todo lo que pase, el Señor nos ha dado de sí mismo para que nosotros tengamos paz. Diga paz. ¿Sí? La paz es algo muy precioso que tenemos que cuidar mucho. Dice, la palabra dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves que hay una directa relación entre pensamiento, perseverar, confianza y paz? ¿Amén? Entre el pensamiento, la capacidad de perseverar, ¿no? La capacidad de confiar y tener paz. ¿No? Hay una estrecha relación. Esas cosas van a ser las que nos van a volver estables, ¿no? Y cuando Fernando habló en esta semana, ¿verdad?, sobre la revelación, yo le estaba preguntando al Señor, ¿cómo seguimos con eso? ¿Cuántos de ustedes escucharon desde el martes, miércoles, los CD hasta ahora? Honestamente, ¿hay alguien que la haya escuchado? Nadie. Eso confirma lo que yo estaba sintiendo. Sí, lo escribimos, pero la revelación a la que el Señor nos quiere traer necesita más que lo escribamos. Yo estuve acá el martes y estuve aquí el miércoles, y si usted me preguntara específicamente qué es lo que habló y qué palabras usó, yo no le podría responder. Le podía dar una idea general, ¿no? Pero así específico, no podría responderlo. Y al no saber específicamente qué es lo que es, ¿no? No voy a tener nunca revelación. ¿Sí? La revelación es la capacidad de entender, no solamente con nuestra mente natural, sino con nuestro espíritu. Es la capacidad de reconocer algo como verdad para mí. ¿Sí? Porque puede ser que sea revelación para el pastor Fernando, ¿no? Pero en mi vida, ¿no?, yo voy a tomar decisiones y voy a actuar de acuerdo a lo que es revelación para mí. ¿Aló? ¿No? Entonces, no basta solo con escuchar algo, ¿no? Si vamos a querer realmente tener vidas victoriosas de verdad, ¿no?, en los momentos en donde vamos a necesitar estar establecidos, ¿no?, necesitamos tener la revelación del Señor sobre esas áreas, ¿no? ¿Amén? Y eso es un trabajo. No se contrapone a la gracia en el sentido de que la gracia es una habilidad, ¿verdad?, un don, ¿no?, para poder descansar en Él, ¿no? Pero va a necesitar, hermanos, un trabajo, ¿no? ¿Cuántos quieren ir a niveles superiores con el Señor? Sí, eso puede ser muy bonito y puede sonar muy espiritual, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, va a ser en la medida que el Señor va a poder actuar en nosotros. ¿Amén? Y eso se va haciendo cada vez más fuerte en la medida que lo vamos practicando. Vaya al libro de Santiago. Santiago 1, versículo 23.
¿Llegó ahí? Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Todos se han mirado al espejo alguna vez? Porque él se considera a sí mismo y se va. Es decir, se mira al espejo antes de salir de la casa y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Cuánto les ha pasado? ¿No? Que a la mitad del día, ay, se me habrá salido el maquillaje, me habré... ¿No? ¿Cuánto han pasado que después de la mitad del día se da cuenta que anda el rímel como por aquí? ¿No? Se le pasó ¿no? Y no se miró en el espejo en un buen rato, ¿no? Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. En la Biblia de lenguaje sencillo, mire lo que dice, versículo 25, dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Vaya de nuevo al libro de Santiago 1. Déjeme ubicarle una cosita aquí. Y vamos a leer un poquito antes de eso. Santiago 1. ¿Cuál era el versículo? Mire, si usted empieza a leer en el versículo, al principio de Santiago 1, empieza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y empieza a hablar de cómo se va tratando, ¿verdad? Cuando nos vemos en distintas ocasiones, ¿verdad? Donde somos probados. Después habla de sabiduría. Dice, si te falta sabiduría, pídela. Después, más adelante, habla de fe. Porque dice, el que pide sin fe es como semejante al que duda, ¿verdad? Después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es inconstante? ¿Qué significa inconstante? Que está así como para arriba y para abajo, ¿cuál montaña rusa? ¿Hay alguien así que sea aquí? ¿Que esté aquí, que sea así? O por lo menos una persona honesta ahí, no levanta su mano, ¿no? Sí, es un proceso en el que vamos, el de irnos emparejando, ¿verdad? De que realmente podamos ir equilibrando. Dice, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Es decir, va a tomar decisiones, una buena, una mala, una buena, una mala. ¿No? Va a dar paso, uno equivocado, uno no equivocado, uno equivocado, y así, amigo, no se puede avanzar, ¿entiende? ¿Me entiende? No podemos vivir así. Dios no nos hizo para vivir así. Pero después empieza a hablar de la tentación. En el versículo 12, empieza a hablar de la tentación. Y empieza a mostrar cómo funciona el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, una vez que el pecado ha dado luz, dice, una vez consumada, da luz la muerte, y empieza a hablar de toda la temática de cómo se gesta el pecado. ¿Cuántos de ustedes saben o creen que podemos vivir sin pecar? ¿No? Dice, Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto, ¿no? O sea, no lo diría, ¿no? Pero dice después, dice, y si alguno peca, dice, abogado tenemos que poner. El sí alguno es una cosa opcional, ¿no? Es decir, en algún momento puedes equivocarte, pero esa no debe ser tu vida constante. ¿Amén? Y de ahí para abajo sigue
hablando es un proceso. Si ustedes leen todo el libro, es un proceso. Entonces, cuando llega al versículo 23, ¿no? Habla de cómo evitar caer en tentación y todo lo que hablamos antes. O sea, es un proceso que va pasando en la persona. Así como nosotros vamos pasando un proceso, ¿verdad?, en nuestro caminar. No es todo rápido, no es todo al tiro, ¿no? Pero Dios quiere que seamos gente constante, gente estable. ¿Amén? Gente que pueda durante el día, ¿no?, tomar decisiones buenas, ¿verdad? Pueda estar en paz consigo mismo, ¿no? Yo no concibo, ¿no?, que una persona que esté de verdad en el Señor tenga que estar tomando pastillas antidepresivas. Porque la depresión no es de Dios, la enfermedad no es de Dios, ¿no? Ahora, yo puedo decir, sí, amén, gloria a Dios, sí, yo lo creo. No, igual estar mal, ¿no? Cuando nos pasa eso, lo más honesto es decir, Señor, aquí hay algo malo dentro de mí, ¿no? Es decir, yo estoy hablando una cosa, se supone que yo creo una cosa, pero en mi vida hay otra. ¿Que han pasado cosas así? ¿No? Que la vida no encuadra con eso, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso. Lo primero que uno tiene que hacer es ser honesto con uno mismo. Es decir, mira, esta cosa no funciona, ¿no? Yo tengo aquí toda mi creencia por un lado, pero acá está mi vida y como que no encuadra. Es decir, si yo creo que Dios sana, yo de verdad lo creo, y no estoy viviendo una vida sana, hay algo que no está, ¿me entiende? Ahora, si yo creo que Jesús proveyó sanidad para mí, y yo lo creo, entonces, ¿por qué estoy viviendo enferma? ¿Me entiende? Entonces, tenemos que empezar un proceso donde la revelación se sobreponga a mi forma de pensar, ¿no? O a lo natural, ¿no? En el libro de Romanos dice que hay dos leyes. La ley del espíritu de vida, que dice, en Cristo Jesús, y la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Son dos leyes distintas. Las dos funcionan, ¿no? Hay una ley superior a la otra. La ley del pecado y de la muerte es la ley que rige a todos los hombres, ¿o no? Cristianos y no cristianos, ¿no? Es una ley que se enseñorea, ¿verdad? Parte con el pecado y termina en muerte, ¿no? Pasando por todas las cosas que nosotros vemos en la sociedad, en la gente, ¿no? Dolores, ¿verdad? Enfermedades, miseria económicas, físicas, de todo, ¿no? Pero hay una ley superior. Y la palabra dice que esa ley superior es la ley del espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante que entienda esto. Yo no quiero hablarle de algo que le haga saltar sus hormonas, que le haga saltar sus emociones, ¿no? Sino de algo que entre profundamente en su espíritu y lo haga cambiar. Hay una ley superior que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que sobrepasa la ley del pecado y de la muerte. Y la sobrepasa, ¿no?, anulando de a poco la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Ahora, ¿cómo la anula? ¿Cómo es el proceso que va anulando? La va anulando con algo que es sobrenatural. Y eso es la revelación de Dios. ¿Aló? Entonces, cuando Fernando hablaba el martes y el miércoles de la revelación, y fue una palabra tremenda, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder acceder a esa revelación, y yo quiero que la vamos a ir estudiando, ¿verdad? No vamos a poder acceder a la revelación si es que realmente yo no accedo, ¿verdad?, al entendimiento de lo que eso significa, ¿no? Porque dice en el libro de Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Por ejemplo, cuando yo era chica, hace un poquito tiempo atrás, cuando yo era chica, no había un énfasis general en la importancia de la alimentación. Cuando yo era más chica, o todavía no estaba, antes del siglo pasado, los guaguitos que se les consideraba más sanitos
eran los más chanchitos, ¿verdad? El ideal de hijo sanito era uno gordito, así cachetito, ¿no? Unas piernas así, ¿o no? ¿Se acuerdan? No, ese era sanito. Ahora lo llamarían un bebé obeso, ¿verdad? Porque esa era, ¿no? El paradigma, la forma de entender, ¿verdad? Era que tú lo tenías bien alimentadito, eso quiere decir que era bien sanito. Y le metía comida, como sea, ¿no? Para que sea bien gordito, bien sanito, rosadito así, ¿no? Ese era el entendimiento, esa era la educación, ¿no? Ahora entendemos, ¿verdad? Que no significa lo mismo que esté gordito a que esté sanito, ¿me entiendes? Ahora tenemos una cultura, ¿verdad?, de comida chatarra. ¿Por qué? Los que tienen más o menos mi edad, que son los hijos, los padres de los niños o jovencitos como ustedes, todavía no recibieron la revelación, el entendimiento de lo que es una alimentación sana, ¿no? Por lo tanto, siguieron educando a sus hijos, ¿verdad?, sin realmente un entendimiento claro. Aunque lo haya visto, ¿no?, en la tele, ahí está mi amiga matrona, ¿no? Todos los que tienen que ver con médicos dicen, sí, amén. No, nosotros vemos en la tele, ¿no?, y ya los doctores hablan, es otra cosa, ¿verdad? De lo que es importante estar bien alimentado, ¿no?, que no es lo mismo que comer y la comida chatarra, pero igual crían a sus hijos con comida chatarra, ¿no? Es decir, no hay un entendimiento claro de verdad de lo que pasa o de las consecuencias de la comida chatarra. ¿No? ¿A cuántos les gusta la comida chatarra? ¿No? Básicamente nos gusta la comida chatarra porque nos hemos acostumbrado a eso. Me dice que tiene que ver con la revelación, ¿no? Eso muestra de que no nos ha llegado entendimiento real, revelación real de lo que es bueno y de lo que no es bueno, ¿no? Es decir, vemos en parte, ¿no? Estamos dispuestos a actuar en lo que realmente estamos convencidos. Por eso dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. O sea, lo que realmente tú estás convencido de verdad en tu ser interior, ¿no? Ahora, ¿cómo se pusieron las cosas en lo más profundo de nuestro ser? Porque nos enseñaron de esa forma, ¿no? Es decir, yo lo veo con gente, ¿no?, que educa a sus hijos, realmente le da lo mismo, o sea, ya cómete lo que sea, ¿no?, para que no moleste, para que, ¿no? Entonces echan el ketchup y la mayonesa, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces no entiende realmente de verdad lo que le está haciendo al cuerpo, ¿no? Ahora, yo sé que a la edad de mi amiga, venga para acá usted, venga para acá. ¿Qué edad tiene usted? Tiene 15, mírela. Cuando yo tenía 15, era flaquita, así como ella, ¿no? Ahora, a los 15 años, cuando te dicen, cuando tengas 30, te va a salir guata, ¿no? Y va a empezar a engordar de todas partes, ¿no? Y uno dice, ¿qué está diciendo usted? ¿No? ¿O no? Se le ocurre, no tengo 1 centímetro de grasa, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Gracias. Pero le digo que después de los 30, si no se cuida, ¿no? Ahora, si no se aprende a cuidarse ahora, ¿no?, va a tener las consecuencias después, ¿no? Ahora, cuando uno está convencido de algo, lo va a hacer. ¿Cuántos hacen ejercicio? ¿Cuántos saben que el ejercicio es bueno? Todos sabemos que es bueno, hermano, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, los beneficios de comer lechuga. ¿Cuánto vemos lechugas? ¿Me entiendes? ¿No? Todos sabemos los beneficios de ejercitar, sí, claro, lo sabemos. Todos sabemos que Dios es fiel, sí, todos lo sabemos. Pero llegado el momento de los que hubo, lo que hay profundamente adentro
es lo que va a generar tu reacción de conducta. ¿No? Todos sabemos que Dios sana, pero lo que hay profundamente adentro, ¿no?, es lo que va a generar tu conducta, tu reacción a la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no cambia? Porque no ha accedido a niveles de revelación. Diga revelación. Vaya conmigo al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 16. Versículo 18. Dice, está hablando Jesús a Pedro, ¿verdad? Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero eso viene de más adelante. Viene del versículo 15, cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Ahora lo que Jesús estaba diciéndole, preguntándole, fíjate que no le preguntó a todos, le preguntó directo, ¿no? O sea, le preguntó a todos, pero quería respuestas personales. Él no estaba esperando que le dijera, tú eres el Dios de pacto, porque Marcos Witt lo escribió así. Él no quería que dijera, tú eres la casa favorita de Dios, porque Tommy Tini lo dijo así, ¿no? Él estaba esperando, ¿no?, y de hecho la tuvo, una contestación personal. Cuando a ti el Señor te pregunta, ¿quién soy yo para ti en esta área? ¿No? O sea, yo no puedo contestar lo que es para el otro. ¿No? A lo mejor tú recibiste una revelación sobre finanzas que yo todavía no he recibido. O sea, y cuando yo conteste algo que no es revelación para mí, ¿verdad? Eso es una cosa religiosa. Es decir, no es real para mí. Ahora, cuando algo es real, uno va obviamente en un proceso, ¿verdad? O sea, algo no se vuelve real así, no, en que yo pueda actuar de la noche a la mañana. Pero tiene que haber un momento como Pedro que le dijo, ¿y tú quién eres? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, de repente Simón Pedro, un poquito antes de eso lo había negado, ¿verdad? Es decir, cuando uno niega algo, es porque básicamente no está seguro, ¿o no? O sea, él sabía que Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Pero ante la presión, mira, si todo está bien en nuestra vida, hasta que nos vemos confrontados a algo, ¿o no? ¿Verdad? Cuando nosotros nos vemos confrontados a algo, y esa es la prueba que hablando Santiago antes, ¿no? Cuando me veo confrontado a algo, eso es una buena cosa para nosotros. ¿Por qué? Me da la posibilidad de ver realmente en el lugar que estoy de verdad, no en el que creo que estoy. A veces estamos en el lugar más alto, como compartían los hermanos que fueron a Chiloé, ¿se acuerdan? La semana pasada, que decía, mira, yo pensaba que no entendía tanto y ahora me doy cuenta que sí entiendo. Yo pensaba que no sabía tanto y me doy cuenta de que... Pero hay veces que es lo contrario, ¿no? Que llega un chapuzón fuerte, ¿no? Y ahí yo tengo que saber. Yo les conté que había ido al doctor y me dio un reporte muy malo sobre mis pulmones. Todos estuvieron acá cuando Fernando habló el otro día, ¿no? Muy malo. O sea, realmente la condición que me dieron era grave, ¿no? Y era bien determinante y había que hacer un montón de cosas al examen. Y el Señor vino a sanarme durante el tiempo que estuve en Chiloé y lo he estado proclamando y lo proclamo. Ayer, anteayer subí al Santa Lucía. Hermano, yo no podía subir ni siquiera los 2 pisos de la escalera de mi casa. Hace 3 semanas, 4 semanas atrás, ¿no? El Señor vino, me cambió los pulmones suyos,
los puso dentro de los míos, ¿no? Y va a haber un proceso, yo le digo, de ajustamiento, me está como, ¿no? Ahí me está poniendo, ¿no? Entonces estoy tosiendo ya casi nada, ¿no? Pero el puro hecho que pueda subir las escaleras, ¿no? Significa, o subir ahí, subí hartas escaleras, ¿no? Y llegué, claro, mi condición física no me la va a cambiar así, o sea, me cambió los pulmones, ¿me entiendes? Pero no el hecho de que no haya hecho gimnasia y que esté en pobres condiciones físicas. O sea, llegué cansada, pero llegué sin toser, sin desmoronar, porque me cambió los pulmones, ¿no? Ahora, eso se debe a que hay una revelación en mí, porque yo viví enferma toda mi vida, ¿verdad? Hubieron momentos de revelación donde yo pude decir, tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres mi sanador, tú eres mi Jehová Rafa, ¿no? ¿Por qué? Tuve que tomar un tiempo en mi vida donde me dediqué a escuchar la palabra y a tomar todo lo que la Biblia decía sobre sanidad, ¿no? Y a estudiarlo, y a escucharlo, y a hablarlo, y a profetizarlo sobre mi vida. Y de a poco esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús empezó a entrar y a apagar, ¿verdad?, la otra ley, a achatar la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una empezó a ser preeminente mientras la otra bajaba, ¿no? La enfermedad es parte del pecado, ¿verdad?, y es parte de la muerte, ¿no? La enfermedad es una forma de muerte. Ahora, yo creo que lo que Dios quiere, lo óptimo de lo óptimo, es que nosotros no es que vivamos siendo sanados, sino que vivamos en salud divina, que es muy distinto, ¿no? Pero cuando uno se ve enfrentado a un síntoma tan fuerte como eso, ahora, ¿por qué digo síntoma? ¿No? Porque yo sé que en Isaías 53 dice, ciertamente tomó él, ¿tomó él qué? Nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ¿no? Ahora, el ciertamente para Dios no es ciertamente para mí. Ahora, ¿cuándo puedo decir yo ciertamente? Cuando todo mi ser adentro sabe, ¿no? Porque Dios se lo reveló, hubo una revelación, un momento en que la verdad de Dios, ese ciertamente, pasó más allá de mi mente natural, de mi creencia, de mi entendimiento, y pasó a mi espíritu, ¿no? Eso pasa cuando uno medita continuamente en la palabra, ¿verdad? Y empieza, en un momento ese ciertamente entró, ¿no? Y yo sé que puede venir un síntoma, pero no va a venir la enfermedad, porque ciertamente Él se la lleva. Ahora, a veces los síntomas son tan reales como la enfermedad. Ustedes me han visto toser, ¿amén? ¿Me han visto toser este último año? ¿No? Se demoró harto. Fue, creo que la enfermedad más que la diabetes. La diabetes me sanó el Señor en un año. Pero esto se ha demorado mucho, demoró mucho, ¿no? Ahora, cuando el doctor te dice una afirmación, es fuerte, ¿no? Lo primero que viene es terror, ¿no? Lo segundo que viene es quiebre rota, porque, pucha, que gasté plata. Ahora entiendo la señora, ¿no? Ahí cuando Jesús dice, oiga, esta pobre señora, ¿no? Siendo que tenía pacto, una mujer de pacto, se ha gastado todo lo que tenía, ¿se acuerdan? ¿No? En médicos, ¿no? No que los médicos no sean buenos, ¿no? Sino que la señora se gastó todo, ¿no? Y eso va a pasar con nosotros en la medida que nosotros no tengamos revelación en ciertas áreas. ¿Cuántos han gastado plata en remedios? ¿Cuántos han gastado plata en exámenes? ¿No? En cosas. Entonces, ¿sabe que cada vez que gastamos plata en eso, no, es algo que el diablo nos está robando? ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? ¿Entiende entonces por qué es tan importante que vivamos en revelación de todo lo que somos y de todo lo que tenemos gracias a Él? ¿No? Porque eso es una forma de guerra, ¿no? La casa de Jacob poseerá o recuperará sus posesiones. O sea, al recuperar, ¿verdad?, el estado original de mi salud, voy a recuperar plata, voy a recuperar tiempo, voy a recuperar fuerza. ¿Sabe lo que es estar tosiendo todo el tiempo? ¿No? En el día y en la noche. O sea, ¿no? O sea, ahí vas recuperando el terreno que es tuyo. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a hablar
anoche sobre esto de la revelación. Y me decía, tienes que explicarles la importancia de tener revelación personal. Sí, mi revelación de sanidad no va a ser revelación tuya hasta que tú la tomes, ¿no? Y ese tomar va a significar un esfuerzo, un trabajo. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, fue algo sobrenatural. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Eso sobrenatural puede venir, así como le vino a Pedro, de un momento a otro. ¿Cuántos han tenido revelaciones así? Que de repente, ¡za!, ¿no? Que tú sabes qué pasó de tu mente a tu espíritu. ¿Amén? Y algo que antes era medio que no entendía, de repente es sí, seguro. De esas verdades, ¿cuántos han recibido? Leilita, de revelación, ¿de qué recibiste? De sanidad. ¿Te sanaste de lo que sea que estaba? Sí. ¿Quién más? Levanto. Anita, ¿de qué más? De gobierno, límites, ¿no? ¿Funciona? Funciona. No. ¿De qué? De sanidad. ¿Quién más? De sanidad. Sanidad, ¿no? Mi amiga, de sanidad, ¿no? Cuando uno sabe, ¿de qué? ¿Y de deuda, ¿no? Cuando uno sabe, si recibe una revelación, mire, de ahí no te mueve nadie. O sea, puede venir alguien que te diga, mira, yo no creo en eso, no, porque eso pasaba antiguamente. A ti, maní. O sea, tú sabes, que funciona, ¿o no? Aquí está, le dice Pedro, no, esto le vino así como un ¡ta! ¿No? Pero a veces la revelación no es así. Hay veces en que vamos a tener que trabajarla, ¿no? Es decir, yo voy a tener que tomar el tema, ¿no? Sea sanidad, sea poner límites, ¿verdad? Sea, ¿qué? Finanzas. Exacto, ¿no? Vamos a tener que tomar, ¿no?, el área y vamos a tener que ponernos a estudiar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es la palabra. ¿Se acuerdan cuando empezamos en el libro de Santiago 1, 23, 24, 25? Decía, la ley de la perfecta libertad está en la palabra. Su palabra es nuestra ley de la más perfecta libertad. ¿Me entiende? Entonces, su palabra en nosotros, cuando se vuelve carne, ¿no?, es cuando de verdad podemos vivir en libertad, ¿no? Ahora, como nosotros estamos todos en un proceso, a veces tenemos una revelación, por ejemplo, como esta de sanidad. Mire, Dios me sanó de diabetes. ¿No? Pero ahora cuando me vio este otro síntoma, yo no puedo vivir obviamente no viví con la revelación de la diabetes, si no ya me habría sanado al tiro, ¿no? Sino que necesitó un ejercicio de mi fe. Y no fue, me va a creer o no, no fue hasta que me senté en el último médico. Bueno, ahí fui a uno top, me saqué todos los exámenes, ¿no? Y me dijo, este es el diagnóstico, porque se acuerdan que nadie descubría nada, ¿no? Todos los doctores decían, no sé, hay que estudiarlo, ¿no? Por eso es bueno ir al médico y saber cómo se llama lo que te dice el médico. ¿Qué tienes? ¿No? En primer lugar, cuando me dijo, tú tienes fibrosis quística pulmonar, yo le dije, usted dice que yo tengo. No, obviamente me puso cara de pescado, ¿sí? ¿No? ¿Cómo que usted dice que yo tengo? ¿No? Yo le dije, usted dice que yo tengo. Según los exámenes, eso dice que yo tengo. Porque yo sé que no lo tengo, ¿no? Pero ya, tengo un nombre, fibrosis pulmonar. Buscamos con mi mamá en el internet más para tener una idea, ¿no?, cómo el hombre piensa en su corazón, porque lo primero que me dijo fue un panorama espantoso, ¿no? Desde la primera cosa, después que me tenía que abrir, sacar pedazos de pulmón, y dije, uy, no. Y la castadera de plata, no. Pero tenía un nombre. Y mi revelación mayor, que está en la palabra, ¿no? Esta palabra dice que a él se le ha dado un nombre
que es sobre todo nombre. Entonces, cuando yo tengo el nombre de la enfermedad, ¿no? Por eso que es bueno saber de un médico, yo puedo poner ese nombre de la fibrosis pulmonar por debajo del nombre de Jesús. ¿Me entiende? ¿Entiende cómo dice? Harás guerra con inteligencia. Todo está en la palabra. Tenemos que aprender a usar la revelación que tenemos en la práctica, ¿no? Cuando tengo eso, y sabemos cómo movernos en el mundo espiritual, podemos empezar, ¿no? Y nuestra mente va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, ¿no? Porque mis pensamientos, ¿no? Se van a ir ajustando a sus pensamientos. Yo tengo que obligar a mis pensamientos a ajustarse a sus pensamientos. Los tengo que obligar, ¿no? Y le dice, tú dijiste. Dice, nadie te lo reveló. Dice, pero tú, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿no? No la roca de Pedro, la roca de la revelación de lo que antes le había dicho, ¿no? Sobre esa roca, ¿verdad? Eso que se llama revelación, ¿no? Ese entendimiento, ¿no? Eso sobrenatural, dice, sobre esa roca, dice, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre eso nosotros podemos ser edificados, ¿verdad? Una vez que tú agarras tu revelación y no la sueltas, ¿no? En cualquier área que sea, ¿no? Por ejemplo, una revelación de dar, ¿no? Dice, dad y se os dará. Eso tiene que ser una revelación, yo tengo que buscarlo, ¿no? O sea, cuando yo entiendo eso, voy a empezar a dar libremente, porque el dar, contrario a la estructura interna que tengo, no me va a significar una pérdida. ¿Por qué la gente no da? Porque lo considera pérdida. Pues puede gritarle, sí, yo doy, no da, y eso da, me vida buena, pero realmente no lo cree. ¿Por qué? Porque considera dar una pérdida. No considera dar algo que no tiene. ¿No? Si no, estaría dando así a montones, buscaría motivos para dar, ¿no? Porque creería que dice dad y se os dará. O sea, si yo sé que estoy dando 1 y recibo 4, mire, ¿cuál sería el que no daría? ¿No? Por eso yo le decía de honestidad. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu de verdad que nos dé un espíritu honesto para que podamos dejar de actuar en religión y empezar a actuar en revelación. Amén. Dice, sobre esa roca de tu revelación personal, las puertas del infierno no van a prevalecer. Y esa es una promesa, por lo menos se perdió aquí una oportunidad para decir amén. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer sobre la revelación que tengas tú, no sobre la mía, sobre la tuya, ¿no? Y no importa qué pase a tu alrededor, no importa qué viento sople, cómo sea el gobierno, cómo sea la economía, cómo sea cualquier cosa, no va a prevalecer sobre esa revelación en tu vida. Amén. Pero además de eso, dice, te daré las llaves. ¿Se han dado cuenta por qué está relacionado? Dice, después de eso, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y la iglesia, como somos bonitos para hacer las cosas de memoria, ¿no? Aprendimos esa parte del versículo sin aprender la otra. No, ahí está, yo te ato, yo desato acá en la tierra, desato, no pasa nada. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ata no pasa nada, desata no pasa nada, y no sabe si atar, si desatar, si mandar nuditos, no sabe nada, ¿no? Y a propósito de nudito, encontré la Virgen de los Nudos. ¿En serio? Le puedo mostrar una foto, ¿no? O sea, ¿me entiende que la palabra en sí misma, sin revelación, no es? Por eso le decía a los fariseos, saben mucho, ¿no? O sea, no tienen ni idea. Dice la misma que dice, la letra mata, pero es el espíritu el que da vida. O sea, la palabra en sí, ¿cuántas conocen gente que se puede leer, la que sabe la palabra de memoria? Y en su vida personal es como si nada, ¿no? Porque puede estar acá, no necesariamente del espíritu, ¿no? Dice,
Después que tú sabes que tienes una revelación, dice, después de eso, te voy a dar llaves. ¿Para qué son las llaves? ¿Cuántos de ustedes quieren abrir las puertas de lo que decía Isaías 61? ¿No? El Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a abrir la puerta de la cárcel, ¿no? Ahora, cuando yo tengo una revelación como la que tengo de sanidad, como la que tengo de otras cosas, ¿no? Yo puedo entonces tomar esas llaves que se me dio junto con la revelación y abrirle la puerta a otra persona para que entre. Si no tengo la revelación, voy a tener hartas llaves y no saber para qué se usan. ¿Me entiendes? Y ahí, cuando yo diga, yo ato esto, va a ser así. Cuando yo diga, yo desato esto, va a ser así. Mientras tanto no tenga revelación, va a ser una palabra. ¿Está entendiendo? Amén. Aunque lo hemos hablado, ¿no? Pero no en la profundidad que lo habló él, ¿no? ¿Cuántos entienden iniquidad? ¿Cuántos para ustedes es revelación lo de la iniquidad ahora? Levante bien su mano. Ahora ya sabemos, nos movemos, ¿verdad? En un concepto de iniquidad, ¿no? ¿Cuántos se habían preguntado cómo puede ser posible que la iniquidad funcione así? Bueno, y la otra, la contraparte, ¿no? O sea, si todo lo heredado, ¿verdad? Hay una herencia de maldad, ¿verdad? Hay una herencia de pecado, ¿no? Y la otra herencia, no, claro, ahí está la otra parte, ¿no? Entonces, hay una revelación nueva, ¿verdad? Que el Señor está trayendo, pero si yo no entiendo el concepto de revelación, ¿no? Por muy nueva que sea, no va a... Ahora, fíjense que esto fue el martes y el miércoles. Hasta hoy día que es domingo, ninguno de nosotros tomó sus apuntes y tomó los DVDs, ¿verdad? Por eso que grabamos todos los servicios. ¿Por qué? Sobre la roca de la revelación. Solamente en eso. ¿Y cómo viene la revelación? Tiene que crearse fe en nosotros. No esperanza, ¿sí? Hay gente que confunde la fe con la esperanza. Dice, sí, yo espero que me vaya bien. Yo espero que me den el trabajo. Mira, se te va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque la esperanza es siempre en el futuro. La fe es ahora. Por eso, si usted va al libro de Hebreos 11, dice, ahora pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Esa certeza, ¿cuándo paso yo de esperar algo a que sea certeza? Cuando viene la revelación. ¿Me entiende? ¿Ve que es un proceso? ¿No? Yo espero, pero esa espera que dice, pasar de la esperanza a la fe, es un proceso activo, ¿no? No es algo que uno se queda ahí. Me acuerdo cuando la vi que hacía sus pactos de finanzas, ¿no? O sea, era algo activo, ¿me entiende? Algo que une cielo y tierra, ¿no? Nuestro esperar, ¿no? Tiene que ser activo. O sea, tú no puedes decir, si yo espero, ¿no? que se arreglen los problemas de mi familia. No, o sea, yo tengo que empezar a ver, ¿no? Y a tomar palabra y a estudiar, ¿no? Y a hacer algo con eso para que se arregle. Si no, va a seguir esperando. De aquí a 10 años va a estar igual. ¿Entiende? Pero cuando se vuelva fe, no, se vuelva revelación, va a empezar a cambiar. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Vaya al libro de Romanos 12. No, perdón. Romanos, sí. No, 2 de Corintios 10. Llegó a 2 de Corintios 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, derribando argumentos y ¿qué es lo que es altivez? Orgullo, ¿no? Algo que se pone por sobre, ¿no? ¿Qué es lo que se pone por sobre? Los pensamientos que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad que hay en la tierra. ¿Aló? Es la máxima autoridad que hay en la tierra. Sin embargo, los pensamientos dentro de uno son altivos, ¿verdad? ¿Y cómo sé que son altivos? Porque siguen y siguen y siguen y siguen dándole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Dice, derribando argumentos. ¿Qué es lo que es derribar? Quebrar. No lo va a hacer Dios, lo vas a hacer tú. Derribarlo, ¿no? Ahora, primero para derribarlo tengo que saber que está. Y para eso necesito honestidad, ¿no? Si yo estoy diciéndole amén, gloria a Dios, sí, Señor, y canto cosas y hablo cosas que no entiendo, no voy a derribar nada, ¿no? Primero tengo que saber, mira, esta cosa realmente, yo no estoy viviendo esto, ¿no? O sea, yo no es realidad en mi vida, ¿no? Y trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. ¿Cuántos le dijeron a sus papás en algún momento? Ah, si yo me cuido solo, yo sé cómo cuidarme. ¿Cuántos le dijeron eso alguna vez? ¿Ah? ¿Cuántos saben que son mentiras? ¿Que no sabemos nada cómo cuidarnos? ¿Cuántos metieron las patas? ¿No? No, si yo sé, así como, si yo sé cuidarme, ¿no? Tanto me molestan, ¿no? ¿Cuántos cayeron en pecado sexual? Honestamente, ¿no? ¿Y eso que decíamos que sabíamos cuidarnos? ¿Sí? ¿Cuántos caímos en desobediencia? ¿Y eso que sabíamos cuidarnos? ¿No? ¿Cuántos tuvieron que vivir con las consecuencias de eso? Todos, ¿no? Es decir, al diablo le importa un cuesco si sabemos cuidarnos o no, porque él sabe que no sabemos cuidarnos, ¿no? Pero es la altivez de uno el que dice, yo sé cuidarme, ¿no? Por eso es tan importante que traigamos todo pensamiento cautivo, ¿no? Porque esos pensamientos del mundo que te dicen, el diablo te dice, sí, oye, ¿qué está ahí? ¿No? ¿Qué te están diciendo tanta cuestión? ¿No? Si tú sabes cuidarte, ¿o no te dice así? ¿No? Tanto consejo, ¿no? Como si fuera el cabro chico, ¿no? Que no sabéis que... ¿Cuál le ha dicho eso al diablo? ¿No? ¿Aló? Sí. ¿Cuántos le ha dicho eso al diablo? ¿Cuántos sabe que no sabe cuidarse? ¿No? Entonces, para hacer guerra, ¿no? Y para tener vidas libres y vidas felices, necesitamos ser sabios, ¿no? Y necesitamos empezar a vivir, ¿no? Dice en el libro Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice este siglo? ¿No? Hazlo de la forma que lo hace todo el mundo. El otro día hablé con mi amiga Mariana. Estábamos conversando a propósito de esto de comprar el lugar que tenemos, de tener el terreno, de tener el lugar, ¿no? Que es un paso de fe tremendo. No piense que es una revelación así, ¿no? Porque he tenido victorias ahora, no, es una cosa súper difícil. Nos vamos a ir a un lugar grande, ¿no? Porque Dios tiene planes grandes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé. Entonces estaba hablando con la María el otro día. Entonces me dijo que había conocido a un pastor, no voy a dar, no. Entonces ese pastor le había dicho que era que él ayudaba a iglesias, ¿no?
para que consiguieran préstamos, ¿no? Para comprar terreno, ¿no? Entonces le decía, y bueno, cuando presentan sus informes y todo, ahí le pegamos su maquilladita. Entonces Mariana me miró como, bueno, pues si los diezmos no alcanzan, le ponemos su, ¿no? Porque es para el banco, pues. No, si lo importante es que le aprueben el crédito, ¿no? Entonces, bueno, si falta, entonces le ponemos, le redondeamos, pues, ¿no? ¿Entienden lo que hablo? Ese es el pensamiento de este siglo. A eso es lo que Dios dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? A hacerlo, pero es que todos lo hacen así, te lo van a aprobar al tiro, ¿no? A eso es lo que el Señor dice, no te conformes, no seas amoldado a esa forma de pensar. ¿Por qué? Esa es una forma de pensar, es una estructura interna, ¿no? Que muestra que, como Dios no puede, entonces yo le pego la ayudadita, ¿no? Así como ¿se acuerdan? Ay, ya que se ha demorado tanto el Señor con nosotros, ¿no? Nuestro hijito no ha venido tanto, entonces le vamos a pedir una ayudadita, ¿no? Acuéstate con mi esclava, ¿se acuerdan? ¿No? De la ayudadita tenemos hasta el día de hoy consecuencias, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer algo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Es básicamente porque no hemos tenido revelación. Porque si yo entiendo que Dios es Dios de santidad. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Cuántos saben que la santidad no es una forma de portarse? Es una forma, es algo que uno es, ¿no? Dios no se porta santo, es santo. Dios puso santidad dentro de nosotros. Ahora la santidad y el temor de Dios andan juntos. Con la santidad y con el temor de Dios dice que nos va a ir bien en todo. ¿Amén? Ahora con los chuecos, con los tergiversados, no nos va a ir bien, ¿no? O sea, puede ser que te aprueben el crédito, pero va a tener consecuencias, porque la luz con las tinieblas no se mezclan, ¿no? Pero para que yo pueda vivir en eso, tengo que creerlo, y para creerlo, tengo que entenderlo, y para entenderlo, tengo que tener adentro mío muy claro, ¿verdad? Como revelación, ciertas verdades, para poder actuar en ellas. Si no, voy a querer maquillarlo. ¿Aló? ¿Me entienden? Entonces cuando la gente dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Uno tiene que empezar como a ver para atrás, ¿no? Y empezar a ver por qué pasan, ¿no? Pero básicamente en la iglesia es porque no hay revelación. Entonces yo los invito a que este año podamos darle a la revelación. Tómate áreas en tu vida que tú sabes que no tienes revelación, ¿no? O que tienes muy poca, ¿no? Y empieza a trabajar con eso. Empieza a trabajar. Mira, nosotros tenemos tanto material de todas las áreas, ¿no? Cómprate material, invierte en ti mismo. Toma ese material y escúchalo, transcríbelo, ¿no? O sea, que se vaya cambiando tu forma de pensar y tu confianza. Amén. ¿No? Y toma esas áreas hasta que tengas victoria. Mira, cuando uno tiene victoria, gloria, o sea, realmente, como decía tú, Leila, el otro día, cuando decía que cuando fui a Chiloé, ¿no? Mire, qué cosa más linda, el mismo espíritu que la atormentaba, ahora se le puede parar delante y decirle, ¿no? Espíritu de muerte que la persiguió ¿cuántos años? Espíritu de control mental, ¿te acuerdas? De opresión mental, de locura, ¿no? De depresión, de opresión, que la persiguió tantos años. Ahora puede, porque ha sido una revelación, ¿no? Puede decirle, te ato, ¿sí? Usted piensa que cuando una persona que ha tenido así una revelación como la Leila dice, yo te ato, te prohíbo operar, no va a pasar nada. Ahí todo se somete, ¿no? Y dígame
¿Sabe qué sentimiento más tremendo de poder ir a liberar cautivos sabiendo que tú fuiste liberado? Amén. Que tú tienes la autoridad, ¿no? Que tú tienes la palabra, que tienes el poder para sacar gente de las mismas cárceles donde tú estuviste. Mire, no hay pago en el mundo que sea más grande que eso. Amén.